Hola, bienvenidos a Luz Tips. Me alegra mucho que estés por acá. Puede ser que me estés escuchando en tu casa, en el auto, en el trabajo. La idea es justamente poder acompañarte y acercarte información útil para tu vida. Hablaremos en este podcast sobre recursos humanos, comunicación, marketing, emprendedorismo, viajes, docencia, emigración, bueno, en fin, todología. ¿Listos? Empezamos. En el episodio anterior hablamos de la búsqueda de empleo. Si no lo escuchaste, te invito a que lo busques y obviamente si conoces a alguien que está por encarar el proceso de búsqueda de empleo, se lo recomiendes. La información es poder y la idea de este podcast es empoderarte a través de la información. En este caso, información de recursos humanos para que sepas qué pasa en la cocina, porque lo que te voy a contar básicamente es mi experiencia y cuáles son las cosas que yo priorizo al momento de seleccionar personal. En este episodio entonces vamos a hablar del CV, que sería una de las tres patas del proceso de búsqueda. Hablamos de la búsqueda en sí misma, de ofertas de empleo, el currículum y la entrevista laboral. Antes de empezar a armar tu CV, quiero que hagas un poco de introspección. El currículum es tu presentación, es la forma en la que vas a llegar a la persona que no te conoce de nada, como dicen los españoles, y a través del CV tiene que ser capaz de entender quién sos, qué hiciste y por qué serías adecuado para esa posición. Difícil, ¿no? Que una hoja de papel transmita todo eso. Tranquilo, te voy a dar un montón de tips y de ayuda para que no sea un proceso tan complicado. Entonces es muy importante que hagas tu propio FODA. ¿Qué es el FODA? Si no lo sabes, lo puedes googlear y ver un montón de ejemplos para guiarte, pero básicamente es entender cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Y acá vamos a echar un poco de información de la que dictamos en los cursos y las capacitaciones de marketing personal, porque es muy importante que te conozcas y que seas muy honesto respecto de aquello para lo que sos bueno, eso que decís, esto me sale de taquito y soy realmente muy bueno haciendo esto, y también entender qué cosas no conoces o no sabes. Pensar qué tipo de desafíos estarías dispuesto a asumir y cuáles no. Por ejemplo, hay gente que no se imagina en un cargo en el que tenga que liderar equipos. No todos estamos preparados para llevar adelante un equipo y esto no está mal. Somos seres humanos, somos todos diferentes y cada uno tiene sus particularidades, pero sí, por supuesto, somos todos capaces de aprender lo que nos propongamos. Conocerte mejor va a hacer que ahorres mucho tiempo en la búsqueda laboral porque vas a aplicar a posiciones que realmente te interesan, vas a poder armar un mejor CV, un CV único que te identifique y además te va a guiar al momento de pensar en el desarrollo de tu carrera vinculado a la capacitación, que esto lo hablamos en el episodio anterior. Lo más importante es que conocerte mejor te va a ayudar a elegir un trabajo que te haga feliz. Y vos dirás, pero los empleadores me eligen a mí. Yo no los elijo a ellos. Y en realidad la selección de personal es bidireccional. La empresa te elige y vos tenés que elegirla. Si no, no hay contratación que sea exitosa. Por lo tanto, es un proceso de seducción mutua. En recursos humanos van a escuchar mucho la palabra skills, que son básicamente las habilidades o competencias de un candidato. De ahí viene el término de selección a base de competencias, que es la forma que se utiliza o que se debería utilizar hoy en día en todo el mundo para realizar los procesos de reclutamiento. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, básicamente porque ofrece la posibilidad de ver a los candidatos de una forma honesta, concreta, sin sesgos, dejando un poco de lado los prejuicios y desde la potencialidad que tienen para desarrollarse. Al final de este podcast te voy a dar el paso a paso de cómo armar tu CV. Cuando te sentás delante de la compu y llega la hora de la verdad, la hoja en blanco. Así que quédate hasta el final y vas a ver que siguiendo esos tips y esos pasos vas a poder armarlo súper, súper fácil. Entonces, dependiendo del lugar del mundo en el que estés, el CV puede tener diferentes particularidades basadas básicamente en el tipo de información que vas a priorizar. Vamos a hablar principalmente de dos tipos de CV, para hacer una primera gran distinción. El CV latinoamericano, que es el que utilizamos habitualmente en Argentina, y el CV europeo. Y hago esta primera distinción porque la forma en la que vas a confeccionar el CV va a estar condicionada ante, obviamente, el lugar en el que estés buscando empleo. Y luego va a estar influenciado por el tipo de posición que busques. Y acá vamos a abrir un paréntesis porque obviamente desde la teoría de recursos humanos podemos hablar de diferentes tipos de CV, pero yo no les quiero hablar de teoría acá. El objetivo de este episodio es que puedan tomar mejores decisiones respecto de la información que colocan y de cómo la expresan para despertar el interés en la persona que realiza el reclutamiento.
Lo que sí te voy a contar es que el que utilizamos en la actualidad y que se ha popularizado prácticamente para todas las áreas se llama cronológico inverso. Esto significa que tanto la experiencia laboral como académica debería estar expresada de la más reciente a la más antigua, para facilitar la lectura. Entonces, volviendo a la primera distinción de la que hablamos. ¿Cuál es la principal diferencia entre el CV europeo y el latinoamericano? Bueno, básicamente la cantidad de información personal que se incluye. En Europa hay leyes que protegen a los postulantes de la discriminación, por lo tanto cuestiones tales como la fotografía, zona en que vivís, edad, estado civil, si se tiene hijos o no, de qué edades, tu género, religión, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, DNI, o cualquier otro tipo de información personal que no esté vinculada con tus skills, con estas competencias de las que hablamos antes, y que no estén vinculados con la experiencia, se descartan, no se colocan en el CV. Esto incluye también, por ejemplo, las capacidades diferenciales de cualquier tipo, motriz, intelectual, etcétera. Mientras que en Latinoamérica en general estamos muy habituados a incluirlo y son aspectos que el reclutador posiblemente te va a consultar si no figuran en tu CV y en muchos casos hasta son excluyentes, a pedido obviamente de las empresas. Por lo que les recomiendo a los que estén interesados en profundizar acerca de cómo son las búsquedas laborales en Europa, que la sigan en Instagram a Alicia Sound, que es una argentina viviendo en Londres que trabaja justamente en el área de recursos humanos. Y en uno de sus IGTV de los últimos meses explicó súper bien el proceso y cómo evitan que haya condicionamientos a la hora de realizar el proceso de selección. Realmente no tiene desperdicio, si tienen un ratito véanlo. Ella explica cómo arman unas planillas en las que los candidatos pasan de ser Juan Pérez o Marta Sánchez a ser el candidato 1, 2, 3 con un número que se les designa, cómo se arma un checklist de competencias en el que consignan solamente la información que es requerida para el proceso. Por ejemplo, si la búsqueda requiere el manejo de un software en un determinado nivel, si este postulante tiene ese nivel o no. Y recién cuando lo seleccionan, esta segunda persona que participa en el proceso de selección se comunica con los candidatos porque el reclutador no tiene sus datos personales. En la entrevista se los entrevista entre 2 a 3 personas para tener diferentes visiones y en caso de no quedar seleccionado, como el grupo que fue seleccionado es muy reducido, se le da un feedback bastante personalizado, con lo cual es bastante distinto en general el proceso a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica y en Argentina en particular. El segundo punto del que les hablé es la adecuación en relación a la posición que buscas. Obviamente cuando uno está en búsqueda y dependiendo del tipo de perfil, puede ser que haya múltiples posibilidades. Uno podría postularse a diferentes cargos en diferentes jerarquías, en diferentes tipos de empresa. Pero si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del podcast anterior, soy un periodista, puedo aspirar a trabajar en un medio de comunicación o en una empresa, por ejemplo. Entonces, si voy a trabajar en uno u en otro, la lógica es que podría tener dos CVs. Uno para los medios de comunicación, en el que exacerbaré mi experiencia en medios o con medios de comunicación, mi capacidad de redacción súper destacada, mi formación específica, obviamente, en todo lo que tiene que ver con medios, si realicé algún estudio, alguna investigación, alguna tesis vinculada a los medios de comunicación va a estar destacada en ese CV. Y por otra parte puedo tener otro en el que voy a hablar de skills más variadas porque va a estar orientado a empresas, entonces puedo hacer hincapié en mi capacidad de trabajo en equipo, destacando experiencia en empresas y mostrando más amplitud en el perfil. Con lo cual, tomando este ejemplo, podríamos tener, según nuestras aspiraciones, por eso es muy importante conocerse y hacer este autoanálisis, aspirar a este tipo de posiciones o de empresas y realizar dos perfiles y dos CVs diferentes. Supongamos que esta persona también dice, bueno, a mí me gustaría enseñar, tengo vocación docente. Bueno, en ese caso va a tener un tercer currículum en el que va a hacer hincapié en su formación docente y pedagógica, la participación en clases, su experiencia en el armado de cursos, si dictó cursos online o no, si dictó cursos presenciales, con qué otros profesores trabajó. Digamos, lo importante es qué se va a destacar. Quizás la información es la misma. Lo que cambia es la forma en la que lo expreso o lo muestro y qué priorizo a la hora de resumir. Porque obviamente al principio los CVs pueden ser muy similares para digamos, para una empresa o para un medio de comunicación, siguiendo con este ejemplo,
porque no tengo demasiada experiencia académica y profesional, entonces mi currículum es muy breve y voy a mostrar lo que tengo, como lo tengo. Pero a medida que van pasando los años y voy adquiriendo mayor experiencia, voy cambiando de trabajo, van surgiendo proyectos, pasan por ejemplo 10, 15 años de formación y desarrollo profesional, obviamente cuesta resumir eso en una hoja y media o 2 hojas. Con lo cual es muy importante que destaquemos lo que es importante, sobre todo cuando somos profesionales con una trayectoria un poco más amplia. La carta de presentación es un aliado. Nos permite ampliar esta información que está en el CV. Por ejemplo, si lo tengo que resumir a una hoja, bueno, la carta de presentación va a poder destacar algunos aspectos que me gustaría que el reclutador tenga en mente y además le hace saber al reclutador que leí el anuncio. Y si, por ejemplo, en el anuncio decía que buscaban gente con experiencia en determinada industria, yo en la carta de presentación le puedo decir que conozco a gente de esa industria, que participé en una exposición, que participé en algún proyecto conjunto con empresas de esa industria o que trabajé en esa industria. Digamos, este tipo de cuestiones que a veces no están tan visibles en el CV y las puedo poner más explícitamente en la carta de presentación. No está de más decir que siempre antes de postularse en una búsqueda hay que controlar cumplir con los requisitos excluyentes. Buscar información sobre la empresa, qué hace, dónde está ubicada, para saber si realmente me interesa o no. Hay casos en los que la búsqueda es, digamos, secreta, es una búsqueda confidencial, en la que no sé el nombre de la empresa, solamente sé de qué industria es, pero bueno, en el caso de que se pueda, lo ideal es interiorizarse un poco. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día, si bien es fácil postularse, tengan en cuenta que los portales, cuando los reclutadores marcamos que determinado requisito es excluyente y ustedes no cumplen con ese requisito, el CV va a una carpeta diferente. Cuando yo abro el panel de administración, por ejemplo, de Boomerang o de Zona Jobs en Argentina, puedo ver quiénes son los candidatos que cumplen con todos los requisitos. Y obviamente entenderán que en un momento en el que hay tantas personas luchando por una misma posición, obviamente solamente con contemplar en una posición, puede ser, no sé, algo bien generalista, les digo, un administrativo, una recepcionista, un asistente o lo que alguna persona de ventas, un comercial, realmente son a veces miles las personas que se postulan para esa búsqueda, con lo cual tengan en cuenta que en caso de no cumplir con los requisitos, van a ir a parar a otra carpeta en la que solamente van a indagar los reclutadores cuando no encuentren en la carpeta de quienes hayan cumplido con todos los requisitos. Y realmente es importante también que lo tengan en cuenta porque por algo es excluyente ese requisito, por algo la empresa o el reclutador marcó ese requisito como excluyente. Entonces, en mi experiencia, yo lo que les recomiendo es enfóquense en las búsquedas para las cuales ustedes cumplen la gran mayoría de los requisitos y por lo menos en las que cumplen los requisitos que son excluyentes. ¿Y qué pasa si no tengo experiencia? Si es mi primera búsqueda de empleo, bueno, en ese caso hago foco en mis hobbies, en actividades informales, si participo en alguna asociación, algún grupo, una ONG, si realicé un viaje. Por ejemplo, hay muchos chicos que ahora estilan finalizar el secundario y hacer alguna práctica profesional en el exterior, un work and holiday o simplemente hacer un viaje para luego conectarse más con sus intereses y seguir adelante con, digamos, su formación profesional. Esto está muy bien y se puede comentar en el currículum. Realmente los viajes y este tipo de cuestiones también suman muchísimo a la hora de hablar del perfil, de lo que me interesa, de lo que me gusta. Obviamente no recomiendo bajo ninguna circunstancia mentir para poder poner algo en el CV. La honestidad es una virtud y hay muchas posiciones para las cuales se selecciona gente sin experiencia previa, por lo cual no es necesario mentir. Además, por experiencia, son tantas las instancias en las que se entrevista a la persona. Psicotécnico, a veces se entrevista primero por teléfono, después personalmente en la consultora, luego en la empresa, después el psicotécnico. Es muy difícil sostener una mentira en todas esas instancias. Y además, si piden referencias, realmente, y me ha pasado, es una gran desilusión encontrar que la persona había inventado toda una clase de circo tremendo respecto a algo que no existió. No es para nada recomendable mentir
Ni exagerar. Fíjense siempre de que la información sea consistente, que si yo puse que fui supervisor, por ejemplo, porque me pasó un caso puntual con una persona que en algunos portales figuraba como supervisor y en otros portales figuraba como asistente. Entonces, bueno, ¿y qué fuiste? Asistente o supervisor, digamos, tu rol, tu responsabilidad era completamente distinta. Hay que ser muy cuidadoso, esta cosa de, bueno, mentís y total, que se van a dar cuenta, no estaría siendo lo más recomendable en ninguna parte. Por ustedes, realmente es un consejo porque realmente pueden pasar una situación incómoda, sin sentido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un CV? Y aquí viene la hora de la verdad, el paso a paso. Obviamente este paso a paso es en relación a lo que sería un CV latinoamericano o el CV que utilizaríamos, por ejemplo, en Argentina. En caso de que tengas que hacer el CV europeo, la base es la misma, pero tenés que tener cuidado de los datos personales que colocas, tal como lo hablamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a elegir una foto. ¿Qué foto voy a elegir? Bueno, voy a elegir una foto en la que no estoy con mis amigos y mi familia, no estoy abrazando a nadie. La voy a recortar para que tenga un tamaño adecuado. La foto tiene que ser una foto pequeña, no hace falta que sea una foto gigante. No voy a poner una foto en el que en el fondo se ve que estoy en un boliche, tampoco una selfie en la que estoy con ropa que no es adecuada. Hay que ser cuidadoso, realmente tener en cuenta que es la carta de presentación. Entonces la ropa debe ser adecuada y ser lo más profesional posible, si puede ser con un fondo infinito que le llamamos nosotros, que es un fondo liso, mejor, que no sea una imagen movida, obviamente que se vea bien. Punto número 2. Una vez que ya elegí la foto, esa es la foto del CV, esa es la foto además que voy a usar en todos los motores de búsqueda, en LinkedIn, en Zona Jobs, en Boomerang, en Indeed y en el portal en el que me esté, digamos, postulando y en el que estoy utilizando para la búsqueda de empleo. Voy a agarrar una hoja de Word en blanco sin ningún formato y voy a empezar a plasmar toda la información respecto de mi experiencia laboral y académica, con gran nivel de detalle. Fechas de inicio, finalización, detalle exhaustivo de las tareas que realicé, responsabilidades asumidas, principales logros, principales desafíos, si tuve gente a cargo o no, proyectos importantes que me tocaron en esa posición. Bueno, voy a hacer un detalle súper exhaustivo simplemente como una lista. Los voy a ir consignando uno por uno. Les recomiendo en esta instancia, obviamente, desempolvar todos los títulos, capacitaciones, diplomas, cursos, menciones, asistencias a congresos y los enlistan con fecha y carga horaria. Obviamente, si pueden detallar dónde tomaron el curso, con quién, en el caso de que tengan la información, buenísimo, también se suma. Respecto de los idiomas y el uso de los idiomas, por ejemplo, pueden consignarlo con el título. Si tengo inglés, bueno, voy a poner inglés, qué nivel de inglés tengo. Si tengo First Certificate, lo menciono, en dónde estudié, durante qué tiempo, si hoy uso o no el idioma. Y, por ejemplo, en el caso de los idiomas en particular, cuál es mi nivel de lectura, cuál es mi nivel de, digamos, del idioma hablado. Tener en cuenta estos detalles para enlistarlos. Sí voy a hablar del uso de algún software, como puede ser, por ejemplo, para dar un ejemplo, el paquete Office o algún software de gestión como Tango, SAP, Oracle, Bipix, lo que fuera. Los enlistan también y determinan también el nivel de conocimiento, uso y aplicación, durante cuánto tiempo lo usaron. Si tienen alguna certificación que avale este conocimiento, lo sumo también. Debajo hago otro listado de personas con nombre, apellido, teléfono y mail que puedan dar referencias de mi trabajo y de mi experiencia académica. Mínimo 2 o 3, si tienen más, mejor. Después enlistar también por lo menos 2 cosas que me gustaría lograr o conseguir o vivenciar a través de esta nueva experiencia laboral. Esto nos va a permitir construir el objetivo. Es importante que primero visualice estas 2 o 3 cositas que me gustaría lograr para luego poder darle una estructura de objetivo. Entonces, si yo digo que quisiera lograr integrarme en un equipo de trabajo en el que pueda seguir aprendiendo, bueno, en base a eso voy a construir mi objetivo. Y como último, pero no menos importante, mencionar todos los hobbies o actividades que me gusta realizar, fuera
digamos, de lo académico, de lo laboral, si pertenezco a una ONG, si soy parte de algún proyecto paralelo, si toco un instrumento, soy parte de una banda, corro maratón, lo que sea que haga en mi tiempo libre, lo pongo ahí. Todo este material obviamente tiene que estar chequeado. Yo les recomiendo que todo lo que tiene que ver con titulaciones siempre lo guarden en el mismo lugar para poder encontrarlo rápido en caso de que tengan alguna duda o alguna empresa les pida el respaldo de esta información, aunque no suele suceder, puede pasar que lo pidan. Y obviamente este archivo que armaron lo van a guardar y esta va a ser como su hoja madre en la que van a saber qué tipo de información manejan. Con este archivo ustedes van a poder completar todas las páginas de empleo, todos los portales en los que se vayan a postular. Y en base a la información que consignen en esta hoja van a poder armar luego el CV. ¿Y por qué les digo que primero construyan esta hoja? Porque es mucho más fácil, teniendo la información toda plasmada, saber qué cantidad de espacio me puede llegar a ocupar y poder discernir sobre toda esta información qué es importante y qué no. Y por ejemplo, en caso de tener varios CVs, yo ahí tengo toda la información y luego lo que hago es ir, eh, digamos, segmentando, separando según el tipo de perfil que quiero armar, según las empresas o las industrias a las que me voy a postular, puedo ir armando las diferentes versiones o los diferentes tipos de CV en base a esta misma información. Me asegura que voy a ser coherente, que no me voy a equivocar en lo que ponga, que las fechas van a ser las mismas en todos lados. Es un tema básicamente de organización. Entonces, una vez que armaste tu CV con el extracto de lo que tomaste de esta hoja madre, chequeamos que no sea muy extenso, preferentemente que tenga una hoja no más. Si tiene que ser un poquito más largo, bueno, que visualmente sea un poco más creativo. Voy a ir al botón de guardar como. En el nombre del archivo le voy a poner nombre, apellido, mes y año. ¿Por qué? Porque esto primero va a hacer que la persona, si me está buscando el reclutador en su computadora, me encuentre rápidamente porque el archivo va a tener mi nombre y apellido. Y además voy a saber en qué mes y en qué año confeccioné este CV, con lo cual si después yo sigo estudiando, sigo teniendo experiencias laborales y luego lo quiero actualizar, voy a saber cuál fue la fecha de la última actualización. Y súper importante, cuando guardo, además de cambiar el nombre del archivo, lo voy a guardar como PDF. Voy a tener los dos formatos, voy a tener el Word y voy a tener el PDF. ¿Por qué les digo esto? Porque el PDF lo que tiene en particular es que no importa en qué máquina lo abran, siempre se va a conservar el formato. Muchas veces pasaba que me enviaban currículums en Word y cuando yo lo abría tenía una versión diferente del Word y se deformaba por completo y muchas veces hasta se volvía ilegible. Con lo cual siempre mándenlo en un formato que se mantenga, que sea estable, como puede ser un PDF. Si lo van a diseñar en un programa como Canva, canva.com, es digamos, un sistema de diseño online a través de una página web, no necesitan descargar nada, pueden entrar ahí, tienen un montón de modelos de CVs que pueden utilizar. Tengan en cuenta que más allá del sentido estético, que uno entiende, por ejemplo, me ha pasado de buscar diseñadores gráficos y te envían unos CVs que son divinos, pero son imposibles, por ejemplo, de imprimir, lo cual ya para los reclutadores nos resulta una molestia porque tenemos que estar haciendo copy-paste de toda la información en otro archivo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si bien le podés poner belleza a tu CV, y está buenísimo que sea así para que realmente te represente, no utilices fondos con imágenes, con ilustraciones o fondos que sean difíciles para imprimir o que te tengas que gastar medio toner en imprimirlos, porque realmente se vuelve un poco fastidioso para el que está del otro lado. Obviamente tiene que ser de fácil lectura, esto que dijimos de evitar los fondos sobrecargados, ténganlo muy presente porque visualmente en la compu se ven hermosos, pero después es medio una trampa. Y obviamente que tu nombre y apellido figuren en la parte superior bien grande. Controlar las faltas de ortografía y trata de hacer un uso eficiente del espacio. Obviamente si no te animás a diseñar hay un montón de plantillas, en Word inclusive hay muchas plantillas para utilizar. Trata de darle un poco tu impronta y, por ejemplo, en el caso de las skills, como pueden ser las habilidades de uso de determinados programas de software, hoy se utiliza mucho este sistema de barritas en el que colocas
digamos, qué porcentaje de capacidad de uso tenés de estos programas y de determinadas cuestiones que visualmente hace que el reclutador lo pueda ver más rápido y se ve súper bonito. Pero si tenés mucha información, siempre acordate, ¿qué vas a priorizar? Bueno, obviamente quedamos en contacto. Cualquier duda me escriben. Saben que pueden ingresar a mi página web y consultarme lo que quieran, ya sea por mail o por mis redes sociales. Espero que esta información les sirva. Les mando un beso muy grande y los espero en el próximo podcast. Recordá que en mi web www.luzanparsomian.com, en la sección de recursos, tendrás acceso a material gratuito, 100% gratis, que actualizo diariamente y que seguro va a ser de tu interés. Además podés seguirme en redes, enterarte de los próximos cursos y capacitaciones que voy a dictar y me encontrás en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Si te gustó este capítulo, compartilo, seguro conoces a alguien a quien le puede interesar esta información y a quien le pueda ser útil. Te espero en el próximo episodio. Nos vemos.